Bueno, clase número 22, integral definida, es la segunda parte de integrales. Vamos a ver la interpretación geométrica, algunos teoremas relativos y la regla de Barrow. Bien, vamos a tomar una función continua definida en un intervalo cerrado y vamos a considerar la parte que queda delimitada por los extremos de integración, que serían los extremos del intervalo, A y B, la curva por arriba y el eje de abscisas por debajo. Ese recinto, ese espacio que queda comprendido ahí, es lo que nosotros vamos a llamar la integral definida. Pero para probar esto vamos a generar una partición, no, en realidad no para probarlo, sino para mostrarlo. Vamos a generar una partición del intervalo que va desde A hasta B con una longitud delta X. Esto es algo así, ¿sí? Vamos partiendo el dominio en pequeñas longitudes, o en pequeños segmentos de longitud delta X, y dado que los valores del intervalo van a estar sobre X y van a estar incrementados por un delta X, al primer valor del intervalo lo llamamos X0, al segundo valor del intervalo X1, que es X0 más delta X, al tercer punto del intervalo X2, que va a ser X1 más delta X, si yo voy sumando delta X, hasta que el último es un X sub n, que va a ser B, ¿no? Que será en el punto anterior un X sub n menos 1 más el mismo delta X que fui sumando a lo largo de toda esta trayectoria. Bueno, cada uno de estos puntos X, cada uno de estos valores del dominio, genera un polígono rectangular. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, este es el mismo gráfico que está en el ejemplo, simplemente lo traje hacia GeoGebra, y lo que tomo acá abajo es la partición. El área con la cual nosotros estamos trabajando, queremos aproximar, es ese sector, ese recinto, como decía recién, comprendido entre la curva, entre los extremos del intervalo y el eje de abscisas. Entonces, cada uno de estos valores de la partición va a generar un punto de imagen y un polígono. Este valor sería f de a o f de x sub 0, y hasta la siguiente partición genera un área rectangular. Y así yo voy generando varios sectores o varios rectángulos, ahí digamos, que si yo sumo las áreas de los rectángulos, aproximo el área que yo quiero calcular. Ahora bien, ¿cómo obtengo una mejor aproximación? Bueno, achico el delta, es decir, esta distancia, fíjense en el dibujo que está en la presentación, hay más segmentos, hay más particiones. ¿Por qué? Porque el delta es menor, entonces entre A y B, dado que A y B son valores fijos, si yo achico el delta genero más segmentitos en el intervalo. Entonces, si yo avanzo sobre esto, lo que voy a querer hacer es sumar todos los rectángulos que me quedan como una aproximación del área original. Esto sería algo así, ¿ven? Esto vamos a ver, creo que estaba trabajando recién. Entonces, como ven acá, esta aproximación es mucho más burda que la que está en el dibujo de atrás en la presentación del PowerPoint. ¿Por qué? Porque el delta es mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que acá está pintado en azul y el área que yo quiero calcular? El área que yo quiero calcular es más grande que la sumatoria de todas las áreas celestes, porque le faltan estas especies de triangulitos que hay acá. Ahora, si yo incremento los intervalos, aparece un rectángulo más, y el área ahora es una mejor aproximación. Yo voy agregando intervalos y voy generando mejores aproximaciones del área en cuestión. Mientras más grande es el delta, tengo menos rectángulos y peor es la aproximación del área. Mientras mayor es la cantidad de particiones que hago, mientras más chico es el delta, mejor es la aproximación. La distancia que hay ahora entre esta figura y el área original, ¿sí?, es mucho menor el error que se comete si yo calculo la sumatoria de los rectángulos que si yo calculo el área total. ¿Está bien? Eso es básicamente el concepto.
Muy bien, sigamos acá entonces ahora, en el PPT. Esta es la sumatoria de todas las áreas de los rectángulos. Bueno, cada rectángulo, ¿cómo calculo el área? Bueno, es la base por la altura. Bueno, la altura del primer rectángulo, fíjense que es f de A, digamos, f de x0. Esta es la altura, hasta acá, esta imagen. Por la base por altura. La base es delta x, porque todos los rectángulos tienen base delta x. El área del segundo rectángulo es esta altura, que es f de x sub 1, hasta acá, por delta x. El segundo es, el tercer rectángulo, perdón, es f de x sub 2, que es esta altura, por el delta x, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa sumatoria, desde el primero hasta el último, obtengo, o me permiten calcular una aproximación por defecto, sería en este caso, por defecto porque es menor, que el área que yo quiero calcular. Mientras más chico sea el delta, lo que explicaba recién, mejor será la aproximación. Entonces, si yo le pongo un delta, le pongo un límite cuando el delta de x tiende a ser 0, bueno, el área coincide. A ver si podemos visualizar esto, ¿no? Si estos rectángulos tienden a que su base sea 0, entonces la cantidad de rectángulos que van a entrar entre A y B van a ser infinitos. Y la sumatoria de todos esos infinitos rectángulos me dan el área en cuestión. Ese tipo de sumatorias de infinitos sectores infinitesimales es lo que se denomina una suma de Riemann, pero bueno, lo pasamos un poquitito por alto eso. Esto define el concepto de la integral definida, ¿no? La sumatoria de infinitos rectángulos de base infinitesimal, ¿no? Cuya base tiende a ser 0. Y esto lo expresamos directamente, esta expresión que le estoy copiando acá arriba, lo expresamos así. Esto es la integral definida entre A y B, siendo A el primer extremo del intervalo donde yo estoy integrando y B el segundo, y que pasan a llamarse extremos de integración. Y el delta x pasa a ser el diferencial. Cuando estudiamos diferenciales, vimos que delta x y diferencial x son lo mismo, o coinciden. Bueno, una integral entonces definida se puede interpretar como el área que está encerrada entre la curva y el eje de abscisas. Muy bien, propiedades de la integral definida. Si yo tomo una función integral, una función por supuesto que tiene integral, la primera propiedad es la de la inversión de los extremos. Si yo evalúo una integral desde A hasta B, me da el mismo módulo, pero a signo cambiado, evaluarla desde B hasta A. Ojo con esto, porque en realidad esta idea que yo mostré recién del área debajo de la curva es un concepto intuitivo, pero que en realidad no está directamente relacionado con todas las integrales definidas. Lo voy a decir diferente. Así como la derivada se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, no todas las derivadas son rectas tangentes, no todas las derivadas yo las interpreto geométricamente. Si yo estoy usando la derivada para calcular, no sé, la tasa de variación de una commodity respecto de un factor de producción, entonces bueno, ahí no hay interpretación geométrica. Bueno, con las integrales definidas pasa algo similar. Yo defino una integral definida, valga la redundancia, entre dos extremos de integración y admite, para algunos casos, la interpretación geométrica. En algunos casos estoy calculando un área cuando hago una integral definida y en otros no. Ahora, no es lo mismo desde el punto de vista de la integral definida desde su cálculo integral desde A hasta B, que me da un valor, que integrar desde B hacia A, en el sentido opuesto, que me da el mismo número pero con signo cambiado. Eso es lo que me dice la primera propiedad, que es la de la inversión de los extremos. La integral desde A hasta B da lo mismo que menos la integral desde B hasta A. Bueno, la segunda es la de aditividad, que es bastante evidente si la vemos desde el punto de vista geométrico, pero bueno, lo he dicho recién, ¿no? La integral desde A hasta B es lo mismo que hacer la integral desde A hasta X más la integral desde B hasta X, siempre y cuando X esté entre A y B, ¿no? X es un valor intermedio. ¿Qué es esto? Bueno, esto básicamente, ¿no? La integral desde el primer extremo de integración hasta el último, la puedo partir en dos. Integrar hasta X, que me da este recinto, y sumarle la integral de X hasta B, que me da el recinto violeta. La suma del primero más el segundo me da la integral total.
Muy bien, teorema del valor medio del cálculo integral, sea una función integrable en un intervalo cerrado, lo que vamos a decir es que existe un C perteneciente al abierto, es decir, un valor entre A y B que no es A y que no es B, tal que la integral definida desde A hasta B da lo mismo que hacer algún f de C, C es el valor que está entre A y B, multiplicado por B menos A. Bueno, esto es sencillo de ver si lo llevamos al gráfico. Yo tengo que la integral entre A y B definida es este recinto, es el área debajo de la curva y arriba el eje de abscisas entre A y B, delimitado por, por esos cuatro límites, digamos, la curva por arriba, el eje por abajo y los extremos de integración a derecha e izquierda. Bueno, y que este área, me dice el teorema fundamental, el teorema del valor medio del cálculo integral, se aclara del cálculo integral porque recuerden que hay un teorema del valor medio para las funciones continuas, un teorema del valor medio para el cálculo diferencial, para las derivadas, y un teorema del valor medio para el cálculo integral, por eso hay esta aclaración. Bueno, me dice que esta integral, ¿no? Que esta integral definida entre A y B, se puede calcular como el área de un rectángulo. Es decir, hay un punto entre A y B, tal que si yo hago f de c, que es la altura de este rectángulo, por b menos a, que es la base de este rectángulo, bueno, el área de este rectángulo es exactamente igual al área de debajo de la curva. Es como si, a ver si lo puedo hacer. Bueno, si esto lo pudiese prolongar hacia arriba, este área que está acá arriba, pintada en verde, entre comillas, y este área que está acá, pintada en verde, que sería lo que falta, está como completada en el rectángulo con esta parte, que fíjense que agregué, y esta parte que agregué. Entonces yo pudiese cortar esas dos partes verdes y rellenar el rectángulo. Bueno, este C, ¿sí?, que da la altura al rectángulo, está comprendido entre A y B, ¿no? Fíjense que esta es la fórmula del área de un rectángulo, la altura por la base. Bueno, muy bien. Bueno, esa distancia es B menos A y esta altura es, por supuesto, f de c, que era lo que decía recién. Voy a prender de vuelta el puntero. Bueno, ahora sí, demostración. Tomamos la función continua como me pide la hipótesis. Si una función es continua, por el teorema de Weierstrass, alcanza un máximo y un mínimo en el intervalo, entonces se tiene que verificar lo siguiente. El rectángulo es formado por el mínimo, que en este caso es este punto, ¿no? Ojo, porque es el mínimo absoluto. Estamos hablando de un intervalo cerrado. Alguien me dirá, pero no es este punto que está acá. Este es el mínimo relativo. Estamos hablando de una función definida en un intervalo cerrado, entonces desde A hasta B, este es el mínimo absoluto. Bien, el rectángulo formado por el mínimo absoluto es este que está acá. Este es el área que yo estoy trabajando. Y este es el máximo que está acá. Entonces, este es el área formada por el máximo. Bueno, el área del rectángulo mínimo y el área del rectángulo máximo se calculan haciendo, en este caso sería el mínimo por b menos a, en este caso sería el máximo m mayúscula por b menos a, la base por la altura, y el área violeta es más grande que el área naranja, y el área naranja es más grande que el área verde. Es decir, el mínimo por la base del rectángulo, que es el área de integración, o los extremos de integración, digamos, es menor o igual, al menos, que, en realidad es menor, pero bueno, menor o igual que el área que yo estoy calculando, y este área que yo quiero calcular es menor o igual al rectángulo máximo, con la altura máxima y B menos. Bueno, ojo que acá en este dibujo los extremos de integración me dieron el mínimo y el máximo, pero no tienen por qué ser así, esto porque es una función que se comporta de esta manera. Si B lo traigo hasta acá, si yo muevo este punto B, lo muevo hasta acá y lo traigo hasta acá, el máximo queda de arriba. Es el máximo absoluto del intervalo. Bueno, dado que B menos A es un valor positivo, porque B está a la derecha de A, este B menos A lo puedo pasar para este lado dividiendo y no altera esta desigualdad, y este B menos A también, y tampoco altera esta desigualdad. Entonces se respeta esta estructura, ¿no? Que M es menor o igual a 1 sobre B menos A por la integral, y que eso es menor o igual a M mayúscula. Bien, esta expresión, tomamos esta expresión, está comprendida entre el mínimo y el máximo, por lo que vimos recién. Esto estaba acotado entre el valor M minúscula y el valor M mayúscula. Y como está entre el mínimo y el máximo, respeta el teorema del valor medio para las funciones continuas. Tiene que haber algún valor C perteneciente al intervalo tal que me lleve
a ese resultado. El teorema del valor intermedio de las funciones continuas decía que si yo tengo una función y la función alcanza su mínimo acá, ahí, y su máximo acá, digamos acá, bueno, cualquiera sea el valor que yo elija en el medio, por ejemplo este, tiene que la función necesariamente tener al menos un valor que me lleve hacia ese número. Por eso decía el teorema del valor intermedio para funciones continuas. ¿Qué estoy queriendo decir básicamente? Que existe un valor entre A y B que estoy llamando C, tal que f de C me tiene que dar esta cuenta, porque es un valor comprendido entre el máximo y el mínimo. Y bueno, ahí está, porque esto es la tesis. La tesis era probar que hay un valor en el medio que respeta esto. En realidad la tesis está formulada diferente acá, está pasado esto multiplicado para acá, pero obviamente es lo mismo, porque B menos A existe. No estoy integrando entre un valor y sí mismo, porque si no, no habría algo. Bien, sumamos una definición, lo que llamamos función integral, y ojo acá porque la integral definida, como es un área, es un número, y la primitiva o la integral indefinida, que es lo que vimos en la clase anterior, me da una familia de funciones. A la función integral la llamamos una integral definida entre un valor fijo, que es A, y X variable. ¿Y esto por qué función integral? Porque esto me da una función. Me queda X dando vuelta, ¿verdad? Porque estamos evaluando entre un valor y otro. Es como si yo tomase el valor de C y estuviese calculando el área, pero si fuese una variable. Entonces al moverlo, el área va variando y tengo una función del área en función del valor de X, ¿no? Bueno, esto se llama función integral, ¿sí? Es la función que se realiza entre un extremo de integración fijo y el otro variable. Podría ser al revés, ¿no? Pero bueno, lo usual es así. Bien, eso lo definí un poquito descolgado quizás porque lo voy a usar en la definición o en la demostración del teorema fundamental del cálculo integral. Esta unidad es cálculo integral, es decir, es el cálculo que utiliza la herramienta de la integración. Y hay un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo integral, con lo cual a todos debería prenderle las alarmas de que es un teorema importante, ¿no? Si f es una función continua en el intervalo cerrado a b, entonces la función integral, que es lo que vimos recién, es derivable. Es siempre derivable y su derivada, la derivada de la función integral, evaluada para cualquier valor comprendido entre a y b, da lo mismo que la función f en ese valor, ¿sí? O sea, en símbolos, yo tengo que probar que siendo esta la función integral, ¿sí? Siendo esta la función integral, si yo evalúo esta x en un x0, bueno, eso es la derivada de f evaluada en x0 y que es f minúscula en x0. Bien, vamos a probar que existe la derivada de f de x y bueno, tendré que probar que evaluada en x0, la derivada de f mayúscula evaluada en x0 da f minúscula en x0. ¿Probás? No, probar. Acá y pego en probar. Bueno. Bien, tomamos el cociente incremental, vamos a ir hacia la derivada, quiero probar que existe la derivada de f, así que usamos el cociente incremental. El cociente incremental era f evaluado en x menos f evaluado en x, es 0 sobre x menos x0. O sea, tomamos un incremento x, un delta x, los incrementos x menos x0, y evaluamos arriba las funciones. El cociente incremental era la diferencia entre los y y dividido la diferencia de los x. Bueno, por definición, f mayúscula de x, acá, siendo la función integral que está definida acá arriba, es la integral desde a hasta x de f de x, menos la f mayúscula evaluada en x0, como esto es función de x, será la integral evaluada entre a y x0. Recuerden que esto es una función integral y x es la variable. Entonces, evaluarla en x0 significa evaluar esto en c significaría hacer esta xc. Evaluarla en x0 es hacer esta x0. Y me queda esta expresión que está acá arriba. Entonces vamos a analizar ese numerador. Si nosotros tenemos en cuenta la aditividad de la integral, que es la propiedad que vimos hace algunas diapositivas, y yo tomo una partición del dominio, donde acá vemos que a y b son los extremos donde la función es integrable y derivable, x0 es un valor comprendido entre a y x es
el valor donde estamos trabajando, ¿no? X es la variable que se puede mover, ¿sí? Y siendo que yo estoy generando un incremento de x menos x0, bueno, x0 tiene que ser un valor entre a y x. Bueno, ¿qué es la integral esta que está acá desde a hasta x? Bueno, es ese área, ¿no? El área comprendida, no sé cómo es f, así que lo represento como un rectangulito, pero la integral definida desde a hasta x es la integral de, digamos, ese sector que va a ir entre la función desde a hasta x. Bueno, pero por la propiedad aditiva, este área violeta se puede partir en dos, yo lo puedo evaluar en dos integrales y sumarlas. La integral que va desde a hasta x0, y a eso sumarle la integral que va desde x0 hasta x, ¿no? Esto sería la propiedad. Ahora analicemos el numerador. La integral que va desde a hasta x es el rectángulo violeta, no es el sector violeta. La que va de a x0 es la parte verde. Entonces, si yo a la parte violeta le quito la parte verde, me queda la parte roja. A la parte violeta le quito la parte verde, me queda la parte roja. Entonces, toda esta resta del numerador la puedo sustituir por la integral definida desde x0 hasta x, ¿no? Que me queda básicamente, voy a correr esto muy bien, ahí. Me queda básicamente esta expresión que está acá, ¿sí? La integral roja, en lugar de esta resta de la parte violeta con la parte verde, sobre el x menos x. Bien, tengamos esto un cachito en la cabeza porque ahora lo vamos a seguir usando. Bien, a esa expresión que teníamos recién le vamos a aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral. ¿A cuál? Vamos por atrás. A esta integral que está acá. Yo quiero integrar la función desde x hasta x0, entonces me decía el teorema fundamental del cálculo integral que hay un valor entre x0 y x tal que yo puedo hacer la función evaluada en ese valor multiplicándola por x menos x0 y no tener que integrarlo si yo quiero calcular el área. Entonces vamos a aplicarle ese teorema del valor medio del cálculo integral. Hay un c entre x0 y x tal que f de c por x menos x0 es igual a la integral entre x0 y x definida de la función. Bueno, si hacemos esa sustitución, en esa expresión que vimos recién, cambiamos la integral que estaba pintada en roja acá por este numerador que me lo permite hacer el teorema que demostré. Simplificamos el delta x, el x menos el x0 arriba y abajo, y me queda esta expresión que está acá, ¿no? Que f de x, o sea, el cociente incremental es lo mismo que la función evaluada en algún c que está entre x y x0, ¿no? Bien, aplicamos ahora esta expresión límite lado a lado cuando x tiende a x0. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el límite al cociente incremental, lo que me queda de este lado es la derivada. De este lado me va a quedar la derivada de f de x evaluada en x0. Esto es la definición de derivada. Y del otro lado, ¿qué me queda? Me queda el límite de una función evaluada en un valor que pertenece a x menos x0. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, acuérdense que el límite está definido para un entorno de x0, digamos, ¿no? A ver, este límite funciona en un entorno de x0. El límite cuando x tiende a x0, x no puede ser x0, sino que tiene que ser un valor perteneciente al entorno de x0. Y una de las propiedades de los límites es que si una función tiene límite en el entorno, bueno, todos los valores que tome la función en ese entorno me dan igual al límite. Entonces, como C pertenece a x0x, que es dentro del entorno donde está definido el límite, f de c es efectivamente f de x0, que es lo que, bueno, está expresado muy escuetamente acá. Esto que está acá da entonces f de x0, esto que está acá en la derivada de f evaluada en x0 y provee ambas cosas. Provee que la derivada existe, o sea que la función es derivable, y provee que si la evalúo en x0 me da lo mismo que la función que estaba integrando evaluada en x0. Esta es la tesis del teorema fundamental del cálculo integral. Muy bien, última parte teórica, regla de Barrow. Esto es la parte más relevante para el cálculo. Dice la regla de Barrow que si f es continua en el intervalo cerrado y g es primitiva de f, es una primitiva cualquiera de f, entonces la integral definida de f de x entre a y b se puede calcular haciendo la primitiva g evaluada en b menos la primitiva g evaluada en a. Hasta esta diapositiva, todo lo que vimos anterior era la interpretación geométrica de la integral definida y algunos teoremas.
pero no vimos cómo calcularla, la integral. Vimos que era un área, o que se podía representar mediante un área, vimos que había propiedades que me permiten sustituir la integral por algunos cálculos, si es que estoy calculando un área, y vimos el teorema fundamental, que me permite probar que si la función tiene función integral, entonces, bueno, esa función es integrable y es derivable la integral. Pero no vimos cómo calcularla. Bueno, la forma de calcularla es la regla de Barrow. Es tomar una primitiva de f y evaluarla en los extremos de integración. Esto, por supuesto, lo tenemos que demostrar. Tomamos g, una primitiva de f por hipótesis, entonces para todo t se tiene que cumplir, para todo t el intervalo, ¿no? Por supuesto, que la derivada evaluada en t da lo mismo que la función evaluada en t. Esto es el teorema fundamental del cálculo integral, porque g es primitiva, ¿no? Ahora, voy a tomar a f como la función integral. Acá no me dice que g es la función integral, me dice que es una primitiva. Y recuerden que la integral definida a mí me da infinitas primitivas. Bueno, yo voy a tomar una primitiva que es la función integral, ¿no? Como la definimos hace un ratito. ¿Qué verifica la función integral? Bueno, que si yo evalúo la función integral en a, me queda la integral desde a hasta a. ¿Esto qué sería? Bueno, esto sería 0, porque es el área que se genera entre nada, porque el rectángulo no tiene base, va desde a hasta a, entonces no hay área ahí debajo de esa función. Por eso esta integral es 0, la función integral evaluada en 0. Y en b me queda la integral desde a hasta b, que es la integral definida, a la cual yo quiero probar que es g de b menos g de a. Bien, por el teorema fundamental sabemos que la función integral evaluada en t también da f de t. Coinciden estas dos expresiones. Evaluar f de prima en t y g prima de t, en los dos casos es igual. Bueno, como f y g son primitivas de la misma función, entonces lo que sabemos por aquel teorema viejo de la clase anterior es que dos primitivas difieren en una constante. F de t tiene que ser g de t más una constante para todo t del intervalo. Entonces, si esto nosotros lo utilizamos acá arriba, en f de a, podemos, bueno, con k un valor real, no k es una constante, lo dije recién. Podemos hacer digamos, el siguiente paralelismo. Como esto se respeta para todo valor del intervalo, se tiene que respetar para a. Es decir, que f de a tiene que ser igual a g de a más algún valor constante. Pero bueno, f de a es 0. Entonces de ahí podemos concluir que la constante está obligada a ser menos g de a. Bien, f de b es g de b más la constante, por esta igualdad que está acá, pero f de b es toda esta integral. Entonces me queda que f de b es toda esta integral, que es igual a g de b más la constante. Pero la constante, ¿quién es? La constante es menos g de a. Entonces esto lo traigo para acá y me queda toda esta expresión. F de b lo sustituimos por la integral y me queda la tesis, donde la integral definida desde a hasta b de la función es g de b menos g de a. Siendo g, ¿qué cosa? Una primitiva. ¿Qué primitiva? Cualquier primitiva. La regla de Barrow me da la libertad de, si yo tengo infinitas primitivas de la función f, tomar la que yo tenga ganas. Bueno, vamos a ver esto como un ejemplo, que es la única parte de cálculo que tiene. Esta es la tesis, por supuesto, del teorema. Vamos a ver esto como un ejemplo. Tomo una integral definida entre 0 y 1, y lo primero que tenemos que hacer para resolver es hallar la primitiva. El cálculo de la primitiva depende de cuál sea la función que yo tenga que integrar, y esto remite a la unidad anterior. Esta integral puede salir por propiedades, de manera directa, por tabla, por sustitución, por partes, por fracciones simples en cualquiera de sus variaciones. Entonces, eso no tiene que ver con la regla de Barrow, sino que tiene que ver con el proceso de integración. En este caso es directa, en realidad usamos la propiedad de extraer el 2 de la integral, y después integramos x al cuadrado, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más una constante, y se suele escribir así, de esta manera, una vez que nosotros pasamos de la integral a la primitiva, se suele poner esta línea, que a veces se pone incluso con una rayita abajo, con los extremos de integración. ¿Qué son los extremos de integración? Bueno, donde yo tengo que evaluar la primitiva, porque la regla de Barrow me decía que esto tiene que ser, voy a escribir, esto se calcula siendo la primitiva, una primitiva cualquiera, por ejemplo f, evaluada en 1, que es el extremo más grande de integración, menos la misma primitiva, pues yo puedo usar cualquiera, pero tengo que usar la misma, evaluada en 0. Eso es lo que yo tengo que hacer ahora.
Bueno, entonces esto, una vez que yo voy a la primitiva, se suele escribir de esta manera. Bueno, yo puse la constante en este caso, pero la constante no se suele escribir, porque la regla de Barrow me permite usar cualquier valor de la constante, porque para cada valor de constante me da una primitiva distinta y yo puedo usar la que tenga ganas. Entonces, ¿cuál es lo usual? Bueno, usar que se valga 0. Entonces, quedarme con esta expresión, ¿no? 2/3 de x al cubo, porque este se hizo 0, así que se va, me queda 2/3. ¿Sí? No es que no se está poniendo la constante, sino que teniendo la libertad de poner la constante que querramos, la elegimos como 0. Bien, ahora sí aplicamos la regla de Barrow. Lo único que hice hasta acá fue el cálculo de primitivas. Recién ahora aplico la regla de Barrow, que consiste en evaluar la primitiva en 1, acá, y restarle la primitiva evaluada en 0. Bueno, toda esta cuenta da 0 y toda esta cuenta da 2/3, que es el resultado de la integral definida. Fíjense que lo que agrega la integral definida respecto de la integral indefinida, que es lo que vimos en la clase anterior, es simplemente esta cuenta. Porque una vez que tengo la primitiva, lo que tengo que hacer es evaluarla en los extremos de integración. Pero el proceso mediante el cual se llega a la primitiva corresponde a la unidad anterior, corresponde a los métodos de integración. Bueno, esto los deja en condiciones de resolver la primera parte de las integrales, que son las integrales definidas. Faltaría de la unidad 10 una segunda mitad, que la voy a grabar en unos días y se las voy a hacer llegar para que ustedes puedan completar la unidad número 10. Pero esto era indispensable porque sin haber visto la regla de Barrow no se puede calcular integrales definidas, pero bueno, es algo que existe y tenemos que ver. Muy bien, eso es todo por este video.